recibimos y estamos contentos de tener con nosotros el doctor Joseph Castleberry, un amigo, fue misionero en Ecuador, El Salvador, padre de 3 hijas y 7 nietos. Así que bienvenido. Que Dios le bendiga, Joseph. Gracias, Rosa. Gracias a todos por estar en la capilla esta mañana. Es obligatorio, seguramente no. Pero estoy contento que están aquí y veo que están. Yo no sabía que era si era un espacio atrás o no, pero sí hay gente ahí. Tremendo. Qué bien que va a haber una nueva capilla. Han sufrido mucho este espacio, ¿no? Pero Dios va a bendecir. Esta mañana estoy un poco mal de voz porque anoche prediqué duro. Y tuvimos un culto de altar larguísimo y bonito, porque la gente seguía llegando, trayendo a niños para ser bendecidos y duró largo, pero qué alegría estar en el altar, viendo a Dios tocar a las personas. Esta mañana pienso dar otro tono a la predicación. Será una exposición del Padre Nuestro, de la oración dominical. Y justamente será un mensaje más intelectual, digamos, que lo que predicamos anoche. Pero de todas formas, es algo contundente e importante para nuestra comprensión de la vida cristiana y espero que sea edificante para ustedes. Ahora, hay una novela en inglés que existe también en español. Creo que mucha gente en los últimos años ha leído este libro, sobre todo porque han hecho películas acerca de las crónicas de Narnia. Ustedes han escuchado de C.S. Lewis, ¿no? A lo mejor han leído la novela del león, la bruja y el ropero. Y justamente en esa novela encontramos a los niños Pevensey que se encuentran milagrosamente en un mundo que se llama Narnia. Han pasado por un ropero y de repente están en un lugar de invierno con nieve por todos lados. Es que toda la tierra de Narnia ha caído bajo un encanto por una bruja, se llama la bruja blanca, y ella ha hecho que siempre sea invierno en Narnia, pero nunca Navidad. Ahora aquí en Argentina Navidad es en el verano, ¿no? Pero en el mundo norteño, el mundo septentrional, todas las Navidades son en el invierno. De todas formas, ahí está la tierra encantada. Los niños están ahí, encuentran a unos animales que se hacen amigos, son animales buenos, están sufriendo terriblemente bajo el encanto de la bruja. Y cuando los niños conocen a la bruja, ella le ofrece a Edmund, el segundo varón, una delicia turca encantada. ¿Ustedes han probado delicia turca? Es horrible. Es horrible. Para que sea deseable, tiene que ser encantado. Tiene que ser encantada porque es horrible. Pero Edmund prueba esa delicia turca y cae bajo el encanto y él ahora está completamente sujeto a los deseos de la bruja. Y traiciona a sus hermanos, traiciona a sus amigos animales para conseguirse más de esa delicia turca. Está en una situación terrible, miserable, pecaminosa. Y la única manera que él pueda salir de ese encanto es que el Dios de ese mundo, el Aslan, se sacrifique por él. Y en el momento climático del libro, Aslan muere sobre la tabla de piedra. Y la muerte de Aslan hace una propiciación por el pecado de Edmund
y Él es libertado del encanto. Lo terrible es que todo el mundo está bajo el encanto del mal. Satanás nos tiene engañados, nos tiene en una situación de idolatría. Estamos como seres humanos fuera de nosotros. Hemos perdido nuestra voluntad, nos hemos hecho esclavos al pecado y esclavos a este mundo. Pero la buena noticia es que Cristo ha venido para quebrar ese encanto en el que hemos ido y darnos libertad. Este mundo no tiene que esclavizarnos. Este mundo no tiene que encantarnos. Nosotros podemos quebrar el encanto de este mundo y andar en la libertad de los hijos de Dios. Y el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, encontramos una oración diseñada para quebrar el encanto de este mundo. No sé si han escuchado esa explicación del Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro es diseñado justamente para quebrar el encanto del mundo. Desde sus primeras palabras, quiere quebrar esa idolatría en nosotros. Escuchemos las palabras del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versículos 9 a 15. ¿Pueden ponerse de pie para la palabra de Dios esta mañana? Escuchen la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros, que podamos ser transformados por su verdad. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Cuando digo que el Padre Nuestro ha sido diseñado para quebrar el encanto de este mundo, no estoy diciendo que es un estilo de hechizo santo. No estoy diciendo que automáticamente repetir esas palabras te quiebra el encanto. No estoy hablando en ese sentido en absoluto. Pero cuando oramos con comprensión lo que el Padre Nuestro está diciendo, esto sí nos da liberación del encanto de este mundo. En las primeras palabras del Padre Nuestro, nosotros encontramos estas palabras: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y ahí está la clave de todo. Santificado sea tu nombre. Ahora, ¿por qué Jesús dice santificado tu nombre en vez de decir santificado seas tú? Es una forma muy judía de hablar. Porque los judíos, sobre todo en el tiempo de Jesús y desde ese tiempo, han evitado decir el nombre de Dios. Dios se reveló a Moisés con el nombre Yahvé, que llegó a ser pronunciado Jehová en español por un error de los traductores. Pero vemos esta palabra Jehová en el Antiguo Testamento en español bastante. Pero los judíos en el tiempo de Jesús y en todos los siglos después
no han usado el nombre de Jehová. Nunca vas a escuchar a un judío decir Jehová o Yahvé, porque según ellos, eso es arriesgarte en tomar el nombre del Señor en vano. Tratan de santificar el nombre de Dios por no decir el nombre. Inclusive cuando quieren hacer referencia a Dios, dicen el nombre o el Señor. Pero el judío nunca va a decir el nombre de Dios. Y justamente Jesús sigue la misma práctica. Esto de usar el nombre de Dios en forma casual es muy moderno. No es la fórmula de Jesús. Jesús nunca, ni una vez en todos los evangelios, y tampoco en las citas de Jesús en las epístolas, Él nunca dice el nombre Jehová. Nunca. Porque era un judío piadoso de su tiempo que quería santificar el nombre de Dios y no usar el nombre de Dios a la ligera. Así que Jesús, cuando dice santificado sea tu nombre, está diciendo que tú, Señor mismo, seas santificado en una forma indirecta. Pero ¿qué quiere decir seas santificado? ¿Cómo podemos santificar a Dios, santificar al nombre de Dios? El famoso teólogo Rudolfo Otto, un teólogo alemán del siglo XIX, escribió un libro muy influencioso que se llamaba El concepto de la santidad. Y en ese libro, después de un estudio exhaustivo de la santidad en todas las culturas del mundo, porque toda cultura tiene ese concepto de la santidad, él llegó a entender que la santidad o la experiencia de la santidad es una combinación de dos misterios. ¿Ustedes han encontrado en algún momento un sentir asombroso de la santidad de Dios? Tal vez un momento en el culto cuando todos guardan silencio y es un momento de asombro, un momento de pavor. Según Rudolfo Otto, esa experiencia de la santidad viene de dos misterios. El primer misterio él llama el mysterium tremendum. Es una frase en latín que quiere decir el misterio que te hace temblar. Es decir, es un misterio de temor delante de Dios. Y la Biblia habla mucho de que debemos de temer al Señor. Temer al Señor. Debemos tener temor al Señor. Y en la iglesia moderna, esto ha sido rechazado increíblemente. No tenemos que temer al Señor, tenemos que amar al Señor. Como si esas cosas fueran oponiéndose. Y es un gran error quitar el temor a Dios. Porque el temor a Dios es lo apropiado en la presencia del ser más poderoso del universo. El ser tan poderoso que creó el mundo entero y el universo solo con su palabra. El que puede, como dijo Jesús, destruir cuerpo y alma en el infierno. Que Dios sí es poderoso y de ese poder, cuando encontramos ese poder, sí nos hace temblar, sí nos causa un pavor, nos causa un sentir de reverencia delante de Dios porque Él es sumamente poderoso. Pero al mismo tiempo, la santidad incluye lo que Otto llamó el mysterium fascinante. O el mysterium fascinans, que quiere decir ese misterio que te fascina y tú no puedes salir de la presencia, porque aunque por un lado te sientes asustado, temeroso, por otro lado
estás fascinado y no puedes salir. Encontramos esto en la Biblia en el caso de Isaías, que en el templo, cuando él ve al Señor en el capítulo 6 de Isaías, todo el templo está temblando y él mismo está temblando, pero no puede salir de la presencia de Dios. Fascinado por él. Y la cosa de la presencia de Dios que nos fascina es su amor ilimitado. Cuando tú entras en la presencia del Dios que te puede destruir y tú te das cuenta que Él debe destruirte, pero al mismo tiempo sientes el amor de Dios, sientes el perdón de Dios, sientes que Dios está a tu favor, que Dios no quiere destruirte. Una de las experiencias más poderosas de mi vida me sucedió en Panamá. Yo estuve en una situación baja. Estaba muy decepcionado por algunas cosas que habían sucedido en mi vida. Yo estuve molesto con el Señor, que Él no había actuado como yo quería. Pero fui a esa iglesia en Panamá en un viaje misionero, teniendo 34 años, siendo un hombre adulto, actuando como niño. Fui a la carpa, a la tienda de un pastor ahí, que lo llamaban sopla Dios, porque era la frase de él decía sopla Dios. Y cuando yo entraba en el templo, me parecía un circo. Había frases escritas por las paredes, por todos lados, sopla Dios o otras cosas. Y yo no estaba nada impresionado por la atmósfera de circo que yo vi en ese lugar. Pero mis amigos que me habían traído ahí me obligaron a entrar y fuimos adentro. Estuvimos en el culto, hubo una preciosa alabanza, pero yo suspicaz de todo. El pastor anunció que no iba a predicar esa noche, sino que iba a predicar el evangelista de la iglesia. El evangelista se paró en el púlpito y predicó un sermón acerca de unos científicos rusos que habían cavado un hueco en la tierra de más de 7 millas de profundidad, llegando hasta el mero centro de la iglesia. Y habían bajado un micrófono en ese hueco, 7 millas de profundidad. Y cuando el micrófono llegó al centro de la tierra, detectó los gritos de las almas en el infierno. Y yo dije, pobrecito, no se dio cuenta del chiste, que eso ha sido una broma hecho por unos ateos en Finlandia, que fue reportado en toda América Latina como un artículo de noticia en los periódicos, que fue 100% falso. Y yo estoy pensando, ¿y dónde es que encontraron 7 millas de cuerda para bajar el micrófono? ¿Y cómo es que resistió el micrófono el tremendo calor del centro de la tierra? Era ridículo. Y yo, disgustado con lo ridículo del sermón, y el hermano dio el llamado al altar y 75 personas corrieron asustados al altar. Y yo feliz que aceptaron a Cristo, pero pensando, wow, si tengo que predicar un sermón así, no voy a predicar. Tuve una actitud horrible, pero después el pastor volvió. Después que los 75 personas fueron llevados a otro lado, el pastor volvió. Manuel Ruiz se llamaba el pastor. Y él dijo, si tú necesitas un toque nuevo del Espíritu Santo, pase al altar. Y era 1994 y el avivamiento fue
caliente en toda América Latina, la gente comenzó a ir al altar, pero el primero de ellos era yo. Porque estando ahí diciendo a mí mismo, yo no voy a ir a ir a ese altar. A mí no me gusta este lugar. A mí no me gusta la forma tonta que ellos viven el cristianismo. Y el Señor me habló y me dijo, o te vas al altar o perderás todo lo que tienes, tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio, tu vida, si no vas en este momento. Me asustó, porque yo conozco la voz del Señor y yo sabía que era la voz del Señor, y yo corrí y era el primero que llegué al altar. Ahí asustado, ahí aterrorizado, temeroso de mi vida, arrepentido. Levanté las manos y cerré los ojos y me di a mí mismo, a mí no me importa qué haga el pastor, si me tire en el suelo, venga lo que venga, yo necesito a Dios. Y estando ahí con los ojos cerrados, escuché que el pastor se acercaba a mí. Y ¡plas! Algo me agarró y me tiró. Y me tiró realmente al piso. Yo arrodillado en mis rodillas, arrodillado en el altar, algo me impulsó y quedé aplastado en el piso. Y dije, wow, el pastor me ha empujado, pero fuerte. Y dije, yo me voy a parar, yo no voy a quedar aquí. No, él no tenía que empujarme tan fuerte. Pero dije, wow, es que no puedo mover. Sentía que como que yo pesara 2 o 3 toneladas. No podía levantarme, no podía ni mover. No estaba en dolor, pero no podía mover. Y ahí realmente el temor me sobrevino. Y ahí en el altar me di cuenta de mi propia pecaminosidad, de lo malo de la mala actitud que yo había demostrado delante del Señor. Esa soberbia que yo había tenido. Y dije al Señor, pues mátame aquí, que no merezco vivir. Y ahí no pude más que pedir que el Señor me matara. Señor, no merezco vivir. Has sido tan bueno conmigo. Me has dado tanto. Y aquí estoy delante de ti, un pecador. Mátame aquí, no merezco vivir. Parecía largo tiempo que yo estaba ahí sin poder mover, pidiéndole al Señor la muerte. Y de repente me di cuenta que el Señor no me había estirado en el piso para matarme, sino para amarme. Y sentí olas y olas de perdón, lavarme en ese piso. Sentí la gracia de Dios increíble. Yo pensaba que era lo que llaman los franceses el toque de la gracia. Le coup de grâce. Yo pensaba que Dios me iba a terminar ahí, pero fue realmente un toque de gracia, un toque que me restauró, que me perdonó, que me llenó del amor de Dios. Y ahí encontré lo que había leído de Otto, de que la santidad de Dios es un doble misterio. Un misterio de temor por un lado y de amor por el otro lado. Y el amor es más fuerte que el temor. La primera petición del Padre Nuestro
nos alienta a santificar el nombre de Dios. Reconocer que Dios es santo. Y si Dios es santo, es el único santo. Solo Dios es santo. Sabemos cantar eso, ¿no? Solo tú eres santo. Pero ¿sabemos lo que estamos cantando? Solo Dios es santo. Y si Dios es santo, este mundo no es santo. El que Dios es santo quiere decir que solo Dios merece nuestro temor. Pero en vez de temer a Dios, tememos las cosas del mundo. Tememos la escasez. Tememos la muerte. Tememos la enfermedad o la impotencia o la soledad. Tememos las cosas que nos hacen falta. Y temiendo las cosas de este mundo, nos hacemos idólatros, considerando santo lo que no es santo, temiendo lo que no merece nuestro temor. Si esta mañana tú tienes temor de cualquier cosa que no sea Dios, te digo que eso es idolatría. Esto es santificar a cosas que no son santas. Y el Padre nuestro comienza quebrando el encanto de este mundo, quebrando esa santidad falsa que el mundo nos presenta y concentrándonos de nuevo en la santidad de Dios. Y si Dios es el único santo, y si es el único que merece nuestro temor, también Dios es el único que merece nuestro amor. Todos los otros amores fluyen de nuestro amor a Dios. Es por eso que tenemos que amar a Dios más que cualquier otra persona, más que cualquier otra cosa, más que este mundo entero. Tenemos que amar primero a Dios, y cuando amamos a Dios, esto santifica todos los otros amores. En Estados Unidos todo el mundo está hablando ahora del orden de los amores, un concepto de Agustín y Tomás Aquino, porque el vicepresidente de Estados Unidos usó esa frase y enfatizó el orden de los amores. Todo el mundo está hablando eso. Y es importantísimo que entendamos que si nuestro amor no comienza con Dios, queda torcido en todo el resto del orden. En la Universidad Northwest, donde soy presidente, nuestro lema es Jesús primero, Jesús siempre. Si Jesús no está en primer lugar en nuestra vida, hemos caído en idolatría. Tenemos que santificar el nombre de Dios. Tenemos que santificar a Dios. Cuando oro siempre digo, Señor, solo tú eres santo. Solo tú mereces el temor en mi vida. Solo tú mereces mi amor total. Y así es el diseño del Padre nuestro. La segunda petición, y voy a tener que predicar más rápido porque he demorado en contarles historias. Pero la segunda petición dice, venga tu reino. Venga tu reino. Si estamos pidiendo que viniera el reino de Dios, estamos justamente rechazando el reino de este mundo. Y debo decirles que el reino de este mundo es un reino de terror. Este mundo nos gobierna, nos reina, nos controla por medio de nuestros temores. Es un reino de terror. Pero el reino de Dios es un reino de vida. Es un reino de amor. Es un reino de gozo. Es un reino de victoria. Es un reino de sanidad. Es el reino del santo. Cuando invocamos la venida del reino de Dios, rechazamos el reino de este mundo. Desafiamos todo dominio, excepto el dominio de Dios. Renunciamos a toda lealtad que esté en conflicto con nuestra lealtad
a Dios. En mi país, en las escuelas, siempre nos enseñaban jurar la bandera o hacer una promesa a la bandera, una promesa de lealtad. Y en los 1950 cambiamos el juramento para agregar las palabras, una nación bajo Dios. A mí siempre me ha gustado que cuando prometo lealtad a mi país, estoy reconociendo que Dios está sobre todo. Y si amo mi país, y toda persona debe amar el país donde es ciudadano, el patriotismo es bueno y Argentina necesita tu amor. Debemos más el amor a Dios. El reino de Dios es nuestra verdadera ciudadanía. Es ahí que nosotros debemos toda lealtad. La tercera petición dice, hágase tu voluntad, que es lo mismo que decir, venga tu reino. Es una repetición poética de lo anterior. Pero en ese reconocimiento, esa petición que Dios hiciera su voluntad en nosotros, estamos precisamente diciendo que nadie me imponga su voluntad, sino Dios. Que yo no sea esclavo a nadie, sino a Dios. Y que Dios me guarde de mi propia voluntad. Que mi propia voluntad sea dejada de lado en favor de la voluntad de Dios. Cuando tú renuncias hasta tu propia voluntad, estás quebrando el hechizo, estás quebrando el encanto de este mundo. Estás diciendo que tú quieres a Dios más que cualquier otra cosa, inclusive más que tus deseos más preciosos, tus deseos de este mundo más importantes para ti. Yo no quiero que nada suceda a mi esposa. Yo quiero que Dios proteja a mis hijas. Yo quiero que Dios me prospere económicamente. Yo tengo muchos deseos. Pero en esta petición estoy diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Es justo así que Jesús nos enseñó a orar en el huerto de Getsemaní. Cuando Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. En lugar de ceder a la tentación de la autoconservación, Jesús se rindió a la voluntad del Padre. Y Él nos pide a nosotros cada día que hagamos lo mismo. Si estoy muerto a mi propia voluntad, estoy vivo delante de Dios. Ahora, en la cuarta petición, pedimos el pan de cada día. Y esto es una petición sorprendente. Cuando dice el pan diario, en griego la frase diario es epusion. Epusion es una palabra rara en griega porque no existe en ningún otro lugar. Es lo que los teólogos llaman o los eruditos llaman un hapax legumena, que quiere decir que solamente se encuentra en ese texto. En todo el resto de la literatura griega no aparece. Solamente en este texto tenemos esa palabra, por eso no sabemos qué significa. No hay un contexto para poder gobernar el significado de la palabra. Pero epi quiere decir sobre, usia quiere decir el ser. Podríamos entenderlo como el pan sobre el cual depende nuestro ser. Nuestro pan de supervivencia. O el pan de cada día. Cuando nuestra única petición es lo que necesitamos para el día de hoy, esto nos quiebra el encanto del mañana. ¿Qué porcentaje de nuestra vida es arruinada por nosotros preocupándonos por lo que pueda suceder mañana? Mañana puede llegar a ser también un ídolo. Pero el Padre nuestro nos enseña a dejar a mañana para mañana y vivir el día de hoy.
ser contentos con la provisión necesaria para el día de hoy. Y cuando tú estás libre de la preocupación, estás verdaderamente libre de todo encanto, libre para vivir para Dios. Y es importantísimo que nunca dejemos que el pan sea nuestro ídolo, ni tampoco cualquier otra necesidad material que tengamos o que queramos. Porque Dios va a cumplir nuestras necesidades y eso es tal vez la regla número 1 para entrar al ministerio. Como misionero muchas veces vimos días terribles económicamente. Cuando llegamos a Ecuador habíamos sufrido un desastre económico y estábamos con las justas todos los días, viviendo todos los días, pero un mes llegó. Y Katy me llamó y me dijo, José, pagué las cuentas para este mes en Estados Unidos porque tenemos deudas en Estados Unidos por el desastre que habíamos sufrido. Y no tenemos dinero para el resto del mes. Además, tenemos que pagar la cuenta de electricidad, que es $400. Y además, estoy enferma y las hijas están enfermas y fui hoy al médico y me dio una receta de medicina que no pude comprar porque no tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer, José? Y bueno, yo le dije, bueno, primero voy a cancelar mi viaje para mañana, que tenía que ir al centro del país para el ministerio. Y dije, primero voy a cancelar ese viaje porque no hay gasolina en el auto. Estamos con humo más que todo, no había gasolina. Teníamos suficiente gasolina para ir una vez más a la ciudad para echar gasolina. Y ella dijo, ¿qué vamos a hacer, José? Y yo le dije, mañana era la noche anterior, mañana vamos a ir a Quito. Vamos a usar la gasolina que tenemos para ir a la oficina de correos. En la oficina de correos va a haber un sobre que va a tener un cheque de $1,000 que nos va a dar suficiente dinero para vivir este mes. Y ella dijo, de hecho, sí, va a haber un cheque. ¿Estás esperando un cheque? No tengo ninguna razón de esperar un cheque. Pero le dije, va a haber un cheque en la casilla y que nos va a dar suficiente para el resto del mes. Será un cheque de $1,000. Y ella ya me conoce. Ella dijo, está bien, vamos. El próximo día estábamos preparándonos, pusimos las niñas en el auto, teníamos a 2 niñas, 2 hijas, y justo antes de salir de la casa, vino el copastor de la iglesia. Y dije, Galo, vamos a ir a Quito para conseguir un cheque milagroso de $1,000. ¿Quieres ir con nosotros? Y él dijo, sí, quiero ir. Así que él también entró en el auto con nosotros. No le dije que no tenía suficiente gasolina para devolverlo a su casa. Pero fuimos a la oficina de correos y le pregunté a Katy, ¿quieres entrar? Y ella dijo, no voy a quedar aquí en el auto con las niñas. Vas tú. Así que Galo y yo fuimos adentro. Y eran esas casillas que tenían una ventana de vidrio que podías ver lo que estaba adentro. Yo justamente compartía esa casilla con Daniel Campbell, que se creó aquí en Argentina, el hijo de Norman Campbell. Y compartimos esa casilla y entré y miré adentro por el vidrio y vi que había un solo cheque, un solo sobre. Y comencé a gritar, comencé a alabar al Señor. Abrí la caja, saqué el sobre, abrí el sobre y era un cheque de $1,000. Exactamente por $1,000. Fuimos al banco y no querían cambiarnos el cheque. Pero les hice cambiar el cheque.
y tuvimos suficiente dinero, fuimos y pagamos la cuenta de electricidad, fuimos y compramos la medicina que necesitamos, fuimos a comprar víveres del supermercado, volvimos a la casa y durante el resto del mes el Señor día por día proveyó todo lo que necesitábamos. Te digo que en el ministerio vas a ver días así. En tu vida cristiana, en el ministerio o no en el ministerio, vas a ver días que vas a tener que orar así. Padre, danos nuestro pan de supervivencia, nuestro pan de hoy. Confío en ti porque te digo que uno de los pecados más esclavizadores es la preocupación. Jesús mismo termina este capítulo 6 diciendo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bueno, sigue y nos dice que debemos buscar primero el reino de Dios, y todas esas otras cosas serán por añadidura. Entonces el Señor nos enseña a quebrar el encanto del mundo, rechazando la necesidad de riquezas. Y termina con esto: perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Si tú no perdonas a las personas que han pecado contra ti, esto te esclaviza con el pecado de la autojusticia, que es lo más feo que un cristiano pueda mostrar. Tenemos que para cumplir esa petición, tenemos que no solamente reconocer que nosotros somos pecadores y no somos justos, pero también tenemos que reconocer que no somos superiores en absoluto frente a las personas que nos han tratado mal. Y si tú no puedes perdonar a las personas que te han herido, no te das cuenta que no sos mejor que ellos. Es importantísimo que quebremos ese hechizo de la autosuficiencia, de esa autojusticia que nos hace sentir que nosotros, los cristianos, los ministros, somos la gran cosa. Que hemos llegado a tener una santidad nuestra cuando hemos ya confesado que Dios es el único santo. Entonces es importantísimo que perdonamos a otros, porque esto quiebra el hechizo. Y finalmente, dice el Padre nuestro en petición 6, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Santiago capítulo 1, muchos de ustedes tal vez no saben que Santiago es un sermón del primer siglo basado en el Sermón del Monte. Es un comentario sobre el Sermón del Monte. Y justamente comentando sobre esa petición de no nos metas en tentación, Santiago dice esto: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o deseo, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago está explicándonos que nosotros nos metemos a nosotros mismos en tentación. Dios no nos mete en tentación, pero nosotros nos metemos a nosotros mismos en la tentación cuando permitimos que nuestros deseos nos hagan ser tentados.
La palabra en Reina Valera es concupiscencia, pero la palabra en griego es epitumía. Y esa palabra epitumía quiere decir deseo. No quiere decir malos deseos, quiere decir deseos. Y la verdad es que aunque hasta los mejores deseos que tú puedes tener pueden meterte en tentación si tú pones demasiado valor en esos deseos. ¿Quieres ser una persona santa? ¡Qué bien! Pero si ese deseo te hace santurrón, has entrado en tentación y pecado y muerte. Tú puedes prosperar económicamente y es bueno querer prosperar. Pero si ese deseo de prosperar se convierte en un amor por el dinero, es raíz de todos los males. No podemos destruir haciéndonos avaros. Cualquier deseo que tú tengas, tú puedes desear a tu esposo, a tu esposa, pero si ese deseo se descontrola, puede causarte entrar en tentación. Cualquier deseo te puede meter en problemas. Y cuando decimos que no nos metas en tentación, estamos diciendo, Señor, déjame controlar mis deseos para que tú seas mi último deseo, para que nada me pueda encantar sino tú. Con eso creo que es suficiente mostrarles el diseño del Padre nuestro. Y nuestra oración debe comenzar siempre con el reconocimiento de la santidad de Dios. Solamente tú, Señor, mereces mi temor. Solamente tú mereces mi amor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de cómo orar que tú diste a tus discípulos. Señor, sabemos que no tenemos que entrar en vanas repeticiones. Podemos hablarte como si fueras y como eres nuestro mejor amigo y nuestro Padre que nos ama, que se preocupa de nosotros. Pero Señor, ayúdanos a seguir el patrono, la fórmula de oración que Jesús nos ha enseñado, de santificar tu nombre sobre todas las cosas, reconocer que solamente tú mereces nuestro temor, reconocer que solamente tú mereces nuestro amor, reconocer, Señor, las cosas en nuestra vida que han tomado primer lugar y desentronarlos, quebrar el encanto de este mundo, quebrar el encanto de los deseos, quebrar el encanto de los bienes y entrar en la libertad preciosa de los hijos de Dios. Sabemos, Señor, que sin la unción de tu Espíritu Santo, sin tu presencia diaria con nosotros, por medio de la del Espíritu Santo, no podemos complacerte. No podemos vivir de acuerdo con la libertad que tú nos has dado. Señor, llénanos del Espíritu Santo para que podamos orar en el Espíritu. No de acuerdo con nuestra voluntad, no de acuerdo con nuestros deseos, sino de acuerdo con la santa voluntad y reino de Dios. Venga tu reino a nosotros, Señor. Hágase tu voluntad en nosotros. Señor, por cualquier estudiante que esté enfrentando escasez económica, que no tiene las cosas que necesita, que no sabe cómo va a pagar la matrícula de la escuela, que no sabe de dónde viene la próxima comida. Señor, provee hoy mismo sus necesidades. Enséñanos a confiar en ti y no entrar en preocupaciones y afanes por las cosas de este mundo. Que nuestras barrigas no sean nuestros dioses
Que nuestros deseos no sean nuestro cautiverio. Gracias, Señor, por el Padre nuestro y por toda la libertad que tenemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su paciencia, por su atención, y ha sido un placer estar con ustedes hoy.